Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy, para celebrar el capítulo 40 del canal, vamos a hablar de una gran superproducción, de esas que ya no se realizan en los tiempos actuales. Una superproducción de largometraje que cuenta con un gran plantel de estrellas, con un gran director y que está basada en una de las grandes novelas de la literatura universal. Y es que hoy viajamos al año 1965 para hablar de un título que, aunque en su producción tuvo grandes altibajos, como casi todos, terminó convirtiéndose en uno de los grandes hitos del cine, un título indispensable en la filmografía de todo cinéfilo que se precie. Y es que hoy vamos a atravesar las estepas rusas para hablar de amor y de guerra y para alegrarnos al son musical de la balalaika. Hoy, en Alfombra Roja, Doctor Zhivago. El director de la película fue David Lean, cineasta autor de títulos tan conocidos como El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia o La hija de Ryan. La película Doctor Zhivago está basada en la novela homónima escrita por Boris Pasternak, un poeta ruso, autor de títulos como El gemelo en las nubes, Mi hermana la vida o Segundo nacimiento. El film nos cuenta la historia de Yuri Zhivago, un médico y poeta ruso que se casa con Tonia, pero que se enamora de Lara. Este triángulo amoroso nos será contado a través de uno de los periodos más convulsos de la historia universal, la Revolución Rusa. Para el papel protagonista, Yuri Andreyevich Zhivago se contó con Omar Sharif, actor de títulos como Top Secret, Una chica divertida o Mayerling. El personaje de Larisa Antipova, la famosa Lara, fue interpretado por Julie Christie, actriz a la que hemos visto en títulos como El cielo puede esperar, Darling o Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Geraldine Chaplin se metía en la piel de Tonia Gromyko, la esposa de Zhivago. Esta actriz la hemos visto en títulos como Cría cuervos, El orfanato o Chaplin, donde interpretaba a su propia abuela, la madre de su progenitor, Charles Chaplin. Para interpretar a Víctor Komarovsky se contó con el actor Rod Steiger, a quien hemos visto en títulos como Jesús de Nazaret, Yuma o En el calor de la noche. El actor Tom Courtenay se metía en la piel de Pavel Antipov, quien luego se convertiría en el temido Strelnikov. A este actor lo hemos visto en films como La brújula dorada, La noche de los generales o Sentencia para un dandy. Y el rol de Yevgraf Zhivago, el narrador de la historia, corrió a cargo de Sir Alec Guinness, a quien hemos visto en La caída del Imperio Romano, Oliver Twist o la saga de Star Wars. La película Doctor Zhivago trata diversos temas. Uno de los más importantes es el tiempo. Del mismo modo que el metraje de la película es extenso, 3 horas y cuarto, asistimos también a un amplio recorrido de la historia. Vemos cómo es la caída de la monarquía, el estallido de la Revolución Rusa y sus consecuencias. Esas mismas consecuencias que afectarán al personaje principal, Yuri, ya que verá cómo se desmorona su modo de vida y asistimos a esa nostalgia que tiene de su pasado. Ese pasado que le hará ver la belleza en pequeños detalles y plasmarlos en las cuartillas, ya que aparte de ser un médico, es un gran poeta. El film trata muchas dualidades. Una de ellas es esa, la dicotomía entre ciencia y poesía. Lo que en un principio parecen dos campos totalmente irreconciliables, las ciencias y las letras, aquí confluyen en la persona de Yuri. Y es que él tiene su sentido práctico, es médico, ayuda a salvar a los demás y le gusta la investigación científica, pero también tiene esa vena artística que le desciende por el arte musical de su madre. Ya desde el principio vemos esa sensibilidad que tiene en apreciar los pequeños detalles,
en observar la belleza que le rodea y en poder desarrollar su faceta poética en los famosos poemas a Lara, la obra culmen de su trabajo, que será su legado de amor al personaje de Lara. Ahí tenemos otra dualidad, el deber y el placer. El deber representado por la fidelidad que debe a su esposa Tonia, pero también el placer, ese amor desmedido que siente por el personaje de Lara. Él se encontrará siempre en medio de esa tesitura, irá alternando una y otra porque quiere a las dos mujeres, pero ambas le dan distintas cosas. Terminará siendo padre de hijos de las dos mujeres y eso llegará a desestabilizarle un poco porque no sabe cuál es el camino correcto que debe recorrer. Otra de las dualidades importantes que nos muestra el metraje de Dr. Zhivago es el de la muerte y la vida. Desde las primeras secuencias que vemos cómo la madre de Yuri muere, él asiste triste a su funeral, pero termina viendo la belleza de la naturaleza que le está rodeando. A lo largo de todo el metraje asistiremos a esa doble visión de la vida: asesinatos, muerte, sangre, pero también belleza, hermosura y dulzura en varios campos a lo largo de la vida de Yuri Zhivago. Desde luego el film está lleno de secuencias de una belleza abrumadora, y es que el director supo captar esa belleza como lo veía Yuri a través de sus ojos en distintas escenas que no se veían reflejadas en el libro, pero que aquí en la gran pantalla sí que se podían transmitir a los espectadores. Así que jugando con luces, sombras, colores y tonos apagados, va haciendo un contraste para realizar una absoluta maravilla en la fotografía y en el diseño artístico de la película. Uno de los temas más importantes de toda la película es el de los ojos, no por la belleza de los ojos de los personajes, sino por lo que éstos ven a través de ellos. Y es que vemos secuencias donde están enfocando los ojos de Yuri o los ojos de Lara, teniendo al personaje en sombras e iluminando únicamente esa parte de su rostro. De este modo vemos los sentimientos de los personajes a través de sus miradas, pero también podemos apreciar lo que están viendo y lo que están sintiendo simplemente viendo esa escena. Como curiosidad, decirte que David Lean le dijo a Omar Sharif que él, para construir su personaje, no debía hacer absolutamente nada, simplemente estar quieto y mirar. Así que cuando Omar Sharif veía cómo evolucionaba la película, veía en el combo las distintas secuencias que se iban grabando, se quedaba sorprendido porque él creía que realmente no estaba haciendo nada, que toda la importancia de la interpretación corría a cargo de sus compañeros. Pero después se demostró que no, que precisamente ese modo de construir al personaje de Yuri hacía que pudiésemos comprender cómo él asistía con su mirada a los eventos que se iban desarrollando y podíamos comprender su evolución como personaje, sus pensamientos, sus creencias y lo que él iba pensando de cada uno de los eventos que sucedían. Dr. Zhivago nos va mostrando luces y sombras, algunas literalmente, ya que en varias secuencias vemos objetos o personas dentro de las sombras con solo una parte de ellos iluminada para llamar la atención del espectador. Pero también en el plano simbólico, ya que vemos las luces y sombras de los personajes y de los eventos que se desarrollan. Vemos muerte, vemos tristeza, vemos mala conciencia de personajes, pero también podemos asistir a la belleza, al amor y a la amistad. Es muy importante el uso de los espejos y los cristales en el rodaje de la película, y es que esta es una apuesta muy arriesgada, ya que hay diversas secuencias en las que no oímos lo que están hablando los personajes, simplemente asistimos al desarrollo de los acontecimientos como si estuviésemos dentro de esa habitación, en alguna ocasión viéndola a través de las ventanas, sintiéndonos un poco cómplices, un poco voyeurs de lo que está ocurriendo detrás, como si asistiésemos impertérritos al devenir de la vida de los personajes, un poco como espías
desde la parte externa de lo que está sucediendo en esos domicilios. El recurso de los espejos ha sido infinitamente utilizado en muchos títulos del cine, pero que aquí también cobra importancia relevante, ya que vemos en alguna de ellas, como por ejemplo cuando Lara le está enseñando el vestido nuevo a Komorowski, a través del espejo lo que está viendo el personaje, que es precisamente el cuerpo de Lara. En el espejo no se ve la cabeza de la muchacha, porque Komorowski no la está teniendo en cuenta como persona, sino simplemente como un cuerpo con el que disfrutar. Otro de los elementos de importancia relevante en la película son los trenes. Y es que sirven como elemento visual para los fotogramas del film, pero también como símbolo de las idas, venidas y cruces entre los personajes. Y es que hay muchos que por avatares de la vida se van cruzando entre sí, pero sin llegar a conocerse. Vemos cómo al principio del film Yuri y Lara coinciden en un tranvía, pero no se conocen personalmente, incluso se dan la espalda el uno al otro, pero el espectador, gracias a ese plano, sabe que ellos terminarán conociéndose a lo largo de la película. Cuando Yuri, Tonya, Sasha y el abuelo huyen de la ciudad, también lo hacen en tren. El tren toma entonces el símbolo de huida, de escape, de esa nueva senda que se va abriendo para poder cambiar la vida y empezar de cero. Hay dos escenas importantes que no requieren de diálogo en sí, pero que sirven simplemente visualmente para trasladar al espectador la intencionalidad de la trama. La primera de ellas es la del velo. Komorowski coloca un velo en el rostro de Lara. De ese modo está mostrando que le pertenece, que es una chica que va a formar parte de su vida, pero supeditada a su voluntad. El encuadre es muy bello, vemos los ojos azules de Julie Christie, y la muchacha termina arrancándoselo, negando a su vez a Komorowski las intenciones que él tiene con la pobre joven. La otra escena pertenece también a estos dos mismos personajes, y es que Komorowski obliga a Lara a beber vino, y cuando ella ha terminado y le queda una gota en los labios, él se los acaricia. Es una escena muy sensual y también muy sexual que nos muestra la intencionalidad del hombre sobre la joven, algo que a ella le asusta. La primera vez que Yuri ve a Lara, no la ve a ella entera, sino que simplemente está iluminada con un rayo de luz su mano. Después la luz se amplía y ve a la muchacha completa. Del mismo modo, cuando Lara y Komorowski terminan acostándose, solo se enfoca la mano de la joven que le va rechazando, pero que al final termina cediendo a los impulsos del hombre. De este modo, quizá nos quieran hacer ver que Lara tiene en sus manos el poder de manejar a los hombres, no intencionalmente, pero sí que es la que tiene la sartén por el mango en los dos campos, tanto con Yuri como con Víctor. Baríkino se convierte en un refugio tanto en el tiempo como en el espacio. Está construido de tal manera que parece un palacio encantado de hielo y que hace que los personajes de Yuri y Lara vivan en una especie de paréntesis, aunque a su alrededor está la guerra, está el hambre, está la miseria, ellos tienen su pequeño nido de amor de ese modo mágico que los hace separarse del resto del mundo. Para la construcción de la casa de Baríkino no se utilizó hielo, ya que esas escenas se rodaron en Soria. Para ello se utilizó cera caliente que se fue derramando por encima de la casa y de los muebles y que, echando por encima polvo de mármol, consiguió ese efecto que todo el público creyó que efectivamente la casa estaba helada. Del mismo modo, en la escena en que los cosacos atraviesan a galope el lago, no era un lago de verdad, era una superficie con cemento y encima unas planchas de mármol, lo que hizo que, como si hubiese sido una superficie helada, los caballos resbalasen y cayesen. La balalaika actúa como hilo conductor de la trama, ya desde el principio que vemos cómo se la ha dejado en herencia la madre de Yuri al niño y que le va a acompañar a este a lo largo de todo su periplo vital, hasta el final, en que él se la dejará a Lara como símbolo de que ya no se van a volver a ver, pero que siempre estará con ella. Del mismo modo, al final de la película, cuando Tonya, la niña,
se despide de Yevgraf, vemos como ella tiene también una balalaika. Le ha dejado ese legado musical, la sangre que corre por sus venas, ya que es la hija de Yuri y Lara. El compositor Maurice Jarre creó una maravillosa banda sonora utilizando lógicamente la balalaika. En aquellos tiempos en Hollywood nadie conocía ese instrumento, pero él se puso en contacto con una iglesia ortodoxa de los alrededores para encontrar músicos que pudiesen interpretar temas musicales con ella, y de este modo grabó toda la partitura. Hay un tema musical también muy hermoso y que seguramente te sorprenda si vuelves a ver la película, ya que es el tema musical que se utilizó en los últimos años como reclamo del anuncio de la Lotería de Navidad. Sí, el anuncio del calvo de la lotería. Ese tema musical pertenece a la banda sonora de Doctor Zhivago. El color también es importante en la trama de Doctor Zhivago. Si generalmente todos los planos se conforman de blancos, negros y grises, el autor utiliza dos colores especiales para remarcar los sentimientos y las emociones de los personajes. El primero es el rojo, el que simboliza la pasión y la muerte. Vemos el vestido que ha utilizado Lara con Komorowski, un vestido que a ella no le gusta, pero que excita a Víctor por su color, por ese color referente a la pasión. También vemos en las manifestaciones banderas y pancartas de color rojo, haciendo alusión a la violencia intrínseca de la revolución. La sangre, lógicamente, también es roja. Y en contraposición a todo ello vemos el color amarillo, que aquí lo utilizan como referente al amor, ya que es el color de las escenas de Lara. Cuando están juntos, Yuri y Lara, aparece generalmente unas flores amarillas, una especie de girasoles. Incluso en la escena en la que en el campamento médico Lara abandona a Yuri, vemos cómo éste, al entrar en la habitación, las flores están literalmente llorando, ya que consiguieron que fuesen cayendo pétalos, demostrando la tristeza incluso de esa habitación por la marcha de Lara. También los momentos de felicidad en Baríkino, vemos cómo la casita está rodeada de flores amarillas, dando esa especie de alegría, de ilusión, de esos momentos especiales de amor y felicidad en contraposición a los desastres de la guerra. Esa historia de Yuri, enamorado de dos mujeres, le sucedió precisamente al autor de la novela, Boris Pasternak, que estaba casado, pero también tenía su amante. Así que esa historia de amor y desamor la trasladó a las páginas de su novela. También le ocurrió a Pasternak lo mismo que a Yuri, el ataque de la censura, y es que su obra poética, debido a la revolución, fue vista con malos ojos. Incluso, hasta muchos años después del estreno de la película, ni la novela pudo leerse en Rusia, ni el film pudo estrenarse en su país. Aunque el efecto de la nieve está muy bien logrado, porque obviamente algunas escenas fueron rodadas en Canadá, en Yugoslavia, en Finlandia, no todas las escenas fueron rodadas ni en aquellos países ni en invierno, sino que estuvieron en verano aquí, en España. Hay diversas secuencias grabadas en Madrid, Soria, Sierra Nevada o Salamanca. En Madrid, muy cercano a la capital, construyeron una réplica exacta de la gran avenida de Moscú con el Kremlin al fondo. Para conseguir ese efecto fueron necesarios 18 meses y 800 trabajadores. En Soria se rodaron las escenas de Baríkino. En Sierra Nevada se rodó el funeral de la madre de Yuri. Y en Salamanca la escena final, la de la presa. Así que lógicamente también intervinieron actores españoles, aunque con unos papeles muy pequeñitos, como fue el caso de José María Cafarel o Virgilio Teixeira. En la escena en la que una mujer con un bebé en brazos corre detrás del tren para huir de los peligros de la guerra y finalmente es aupada dentro del vehículo, la actriz que interpretó ese rol fue arrollada por el tren. Afortunadamente ni murió ni perdió ninguna extremidad, pero el momento del accidente está plasmado en el montaje final de la película. Rodando en Madrid, se consiguió la toma en que los trabajadores entonan
el tema de la Internacional. Todos quedaron sorprendidos ya que eran extras españoles y todos conocían perfectamente la letra, y es que estaban ansiosos de cantar ese himno comunista como respuesta a la dictadura de Franco. En los años 50, a Boris Pasternak se le reconoció su labor literaria, entregándole el Premio Nobel de Literatura. Pero como se le dijo que si lo aceptaba no podría volver jamás a Rusia, tuvo que, lamentablemente, renunciar a él. Doctor Zhivago se estrenó en 1965. Estuvo nominada a un montón de Oscars, incluyendo Mejor Película, Director o Actor Secundario, llevándose finalmente los premios a Mejor Guión, Fotografía, Dirección Artística, Diseño de Vestuario y Banda Sonora Original. En los Globos de Oro, en cambio, sí que se llevó el premio a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Omar Sharif, Mejor Guión y Mejor Banda Sonora Original. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.